Hola niños y niñas, hoy tenemos un texto que se llama La encina y el junco. Así que juntos vamos a leer este texto para saber de qué se trata. Comenzamos. En una amplia pradera crecía una encina que cada día daba las gracias a la madre naturaleza por los muchos dones que había recibido. Eran tantos que se consideraba a sí misma como el árbol perfecto. De todas sus cualidades, una de las que más valoraba era la de ser alta, ya que le permitía no perderse ni un detalle de lo que sucedía a su alrededor. También se sentía muy satisfecha por haber nacido hermosa y siempre que tenía la ocasión presumía de su recortada copa, que estaba formada por una multitud de brillantes hojitas verdes. Sí, era delgada, era guapa y además gozaba de una salud envidiable para producir cientos de riquísimas bellotas al llegar el otoño. Pero, puesta a elegir, lo que más le gustaba de sí misma era su enorme y grueso tronco que la hacía sentirse fuerte, segura e imbatible. Tener tantos atributos tuvo con el paso del tiempo una consecuencia negativa. La encina empezó a creerse superior al resto de las plantas y comenzó a comportarse de manera insolente, especialmente con aquellas que consideraba un poco más débiles. Unos metros más abajo de donde vivía, en un pequeño humedal, habitaba un joven y delicado junco. A diferencia de su vecina, era muy fino y como no tenía ni hojas ni flores, pasaba totalmente desapercibido a los ojos de los demás. Un día la encina se dio cuenta de su existencia y empezó a meterse con él. Junco! ¿Qué se siente cuando uno es frágil e insignificante? El pobre Junco se quedó perplejo ante una pregunta tan desagradable. Bueno, pues no tengo mucho que decir, salvo que vivo tranquilo y contento, dijo el junco. Al escuchar la respuesta, la encina empezó a reírse con mucho desprecio. Ja, 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 ja. Desde luego que tú te conformas con poco. No entiendo cómo se puede ser feliz rodeado de tanta humedad, plantado en ese lodo negro y pegajoso. ¡Bleh! ¡Qué asco! Dijo la encina. El junco le respondió con humildad: la verdad es que me habría gustado haber nacido en la pradera, como tú, pero como bien sabes, yo soy una planta acuática y necesito estar en permanente contacto con el agua para poder crecer. La encina se volvió a reír y siguió burlándose del junco. ¡Crecer! Pero si mides menos de medio metro. En cambio, mírame a mí. Yo sí soy un árbol estilizado y bello. ¿Y te has fijado en mi poderoso tronco? Alucinante, ¿verdad? Tú, en cambio, eres flacucho como un alambre. ¡Ay, qué vida tan miserable es la que te ha tocado vivir, pobre junco!, decía la encina. El junco sabía de sobra que no era el más forzudo del lugar, pero tenía muy claro que eso no lo hacía peor que nadie. Sí, soy bajito y delgadito, pero tengo dignidad y una virtud que tú no tienes. La encina dio un respingo y preguntó con tono de sarcasmo. No me digas, ¿y se puede saber cuál es tu famosa virtud? Pues es que soy muy flexible, dijo el junco. La encina no se aguantó y se puso a reír a carcajadas. ¡Qué risa! Eso sí que estuvo buena, flexible. ¿Y de qué te sirve eso? Si se puede saber, perdón, pero ser así de blando es horrible, todo el día moviéndote de un lado para el otro como un tentitieso y doblándote cada vez que sopla una ligera brisa. ¡Oh, qué mareo, qué tortura! Bueno, dijo el junco,
pero en determinadas situaciones puede ser muy positivo. Positivo. Positivo es tener un tronco grande, como el mío, y bien plantado, igual que yo, dijo la encina. Apenas sonaron esas palabras, el cielo se oscureció, se cubrió de nubes y estalló una de las tremendas tormentas que parece que nadie las espera. Como es lógico, todos los animales corrieron a ponerse en cubierto para protegerse de la lluvia y del viento y de los relámpagos, pero las plantas y los árboles no pudieron escapar. Su única opción era resistir y esperar a que todo se calmara. Desgraciadamente sucedió lo peor. El aire enfurecido se transformó en un huracán descomunal que arrancó de cuajo la encina de la pradera y la lanzó sin piedad hasta el fondo del acantilado. Ni su belleza, ni su altura, ni su enorme tronco sirvieron de nada cuando se presentó este gran ciclón. El pobre junco también sufrió muchísimo y soportó como pudo el azote de la tempestad. Se retorció, se balanceó de un lado a otro y sufrió grandes daños, pero gracias a su enorme flexibilidad sobrevivió. Una vez pasado el peligro, lo primero que hizo fue mirar su maltrecho tallo de arriba abajo y quejarse del dolor. ¡Ay, estoy lleno de moretones y algunas raíces rotas!, dijo el junco. Pero enseguida levantó la mirada y observó el agujero gigante donde durante años había estado la encina y pensó: lo que los demás ven como un defecto, a mí me hace sentir orgulloso e incluso me ha salvado la vida. Y así es como termina este cuento del junco, que lo salvó su gran flexibilidad y se pudo soportar la tormenta. Ahora vamos a las preguntas. La primera pregunta dice así: ¿por qué la encina se volvió tan engreída? Bien, si recordamos al principio nos cuentan de la encina que daba muchas gracias a la naturaleza por todo lo que tenía, pero después empezó cada vez a sentirse más orgullosa y orgullosa de sus hermosas hojas, de su hermoso tronco, de lo alta que era, hasta que empezó a mirar menos a las demás plantas, y solo creía que ella era la mejor. Así fue como se volvió tan engreída. Segunda pregunta: ¿en dónde vivía el junco y por qué vivía ahí? El cuento, este texto nos dice que el junco vivía en un humedal. ¿Y por qué vivía ahí? Porque el junco es una planta de agua acuática, entonces necesitaba vivir en contacto con el agua para poder crecer. En cambio, la encina no necesitaba tanta agua constantemente para poder crecer. Por eso es que una vivía en la pradera y el otro vivía en el humedal. La última pregunta: ¿qué pasó con el junco y la encina con el temporal? Muy bien. El junco sobrevivió al temporal por su gran flexibilidad. En cambio, la encina salió de raíz y todo con el viento. No pudo soportarlo y fue lanzada por el viento hacia el acantilado. Bien, niños, espero que les haya gustado mucho este texto y ya nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien.